Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica, en este momento con un tema novedoso y por demás interesante, como son las disfunciones sexuales y las apneas obstructivas del sueño. ¿Es un mito o es una realidad? Y para eso nos hemos convocado a quien ha investigado mucho sobre este tema, académico, este médico, amigo, el doctor Raúl Belén. Él es doctor en medicina, cirugía, especialista en neurología, medicina sexual, en andrología, docente universitario y miembro, obviamente, de la Academia Internacional de Sexología Médica. Así que, en primer lugar, agradecemos a ustedes la presencia, la participación y agradecemos a Raúl por acompañarnos y enseñarnos esta temática que nos convoca. Raúl, bienvenido. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, de acuerdo a la ubicación que tengan. Bueno, es un placer poder estar en la academia en el día de hoy, agradecerles esta convocatoria y este espacio que me han dado para poderles compartir un poquito de lo que vivimos todos los días, los que estamos en la sexología clínica y qué avances hay sobre el tema hasta la fecha y qué podemos esperar. Así que espero que sea de utilidad para todos y cuando ustedes lo deseen, comenzamos. Perfecto. Comenzamos ahora, Raúl, ya si De querés cargar tu acuerdo, presentación en pantalla. ahí se ve, No, ahí no se ve, párate. A ver, che. Ahí, no, tenés que poner compartir, para. Espérate, entonces que... tenés que tenerlo abierto en escritorio minimizado. Sí, está minimizado. Compartir, ¿dónde? Acá está, chat, participantes, top. Hans, ¿será acá? Acá está. ¿Ahí? Perfecto. Ahí ¿Ahí tenés, ahora está? ponerlo para proyectar y ya queda pronto. Sí, ahí está. Excelente, Perfecto. empezamos, Raúl. De acuerdo. Bueno, vamos a hablar de... Ustedes saben que las 24 horas del día tenemos dos etapas de sueño-vigilia, en la cual habitualmente, no sé si todos lo hacen, o algunos lo hacen, o lo comenzaron a hacer o no lo hacen, pero habitualmente todos lo que preguntamos o averiguamos frente a un paciente que viene con una dificultad en su sexualidad, no prestamos mayor atención a qué pasa con el sueño. Generalmente lo que prestamos atención es a lo que nos cuenta de su actividad cotidiana, ¿sí? De sus relaciones, de sus vínculos, de las situaciones que lo rodean, pero no exploramos qué pasa con el sueño, cuánto duerme, cómo duerme, cuántas horas duerme. Y allí nos encontramos que puede haber un montón de situaciones que nos pueden impactar sobre la sexualidad. No nos olvidemos que, por ejemplo, la testosterona y el cortisol, dos hormonas trascendentales en la respuesta sexual, tienen ciclo circadiano. Ciclo circadiano, ¿qué quiere decir? Que tiene un ciclo de 24 horas. En el caso de la testosterona, que comienza con su aumento progresivo a partir de las 8 o 9 de la noche, las 10 hasta las 8 de la mañana, donde hace su mayor pico entre las 5 y las 6 de la mañana. Por lo tanto, si nosotros modificamos el ritmo del sueño, lo más probable es que también impacte sobre la producción de testosterona. Si nosotros acortamos el ritmo del sueño, ¿sí? También lo puede modificar. Lo mismo va a pasar con el cortisol. Cuánto tiempo estamos expuestos al estrés cotidiano. ¿Qué pasa con la luz? También este es el ritmo circadiano, ustedes saben que lo maneja el quiasma óptico. El quiasma óptico, por donde pasan la información que viene de glándula pineal, que produce la melatonina, y el quiasma óptico lo que hace es recibir información de la luz. Ah, cuanto más nos exponemos a la luz, más se retarda la producción de melatonina, y cuanto
más se retarda la producción de melatonina, más nos cuesta dormirnos. Y ahí también nos altera el ritmo del sueño. El sueño tiene 4 etapas. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos 4 estados, etapas o fases, en las cuales hacemos entre 4 y 6 ciclos por noches, y cada ciclo tiene una etapa o estado inicial de somnolencia, después entramos en el sueño liviano, digamos, después entramos en el sueño profundo, y después viene muy importante que esta parte no está acompañada de movimientos oculares rápidos, y esta sí, que es el sueño muy profundo, donde aparecen situaciones como las erecciones nocturnas, si hablamos de la fase de excitación en el varón, que esas erecciones nocturnas facilitan la oxigenación de los cuerpos cavernosos para mantener una concentración dióxido nítrico suficiente frente a las distintas respuestas, a la respuesta sexual en la fase erótica. Esta fase 3, la tercera etapa, mejor dicho, que cuando ingresamos, que es de sueño profundo, pero sin movimientos rápidos, oculares rápidos, esa es la etapa en la cual tenemos una mayor actividad metabólica y hormonal en el cerebro, a pesar de que es una etapa de reposo, de reconstrucción, ¿sí? De prepararnos para la actividad cotidiana. Esto hace de que, en la medida de que se cumpla con el ritmo del sueño, tenemos mayor plasticidad y mayor conectividad. Ustedes saben que todos hablamos a veces con los pacientes qué pasa con la dieta, o si hace actividad física o no hace actividad física, y en realidad no preguntaba sobre el tercer pilar de una vida saludable, que aparte de la alimentación, la actividad física, es el sueño. Ahí, por lo tanto, dijimos que si nosotros modificamos el ritmo del sueño, nos puede impactar sobre la respuesta sexual. Y allí tenemos los trastornos del sueño, como son el insomnio, e insuficiencia crónica del sueño, la restricción crónica del sueño, los trastornos del ritmo circadiano del sueño, el síndrome de piernas inquietas, movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño, movimientos periódicos, la nocturia, es decir, aquel paciente que se levanta por un problema prostático, supónganse, 4 o 5 veces durante la noche, y eso altera su ritmo del sueño. Y por supuesto, el tema que nos va a ocupar hoy, que es la apnea obstructiva del sueño. Existe evidencia de que los trastornos del sueño pueden impactar sobre la respuesta sexual. Desde hace algunos años, esto se viene observando. Yo en el año 2000 hice mi tesis doctoral en el RIGICAM, ¿se acuerdan? Aquel aparato que permite medir las erecciones nocturnas. Que permite saber si en realidad el paciente tiene registramos erecciones con buena rigidez de más del 60%, ¿sí? Durante la noche, y que duran más de 30 minutos, esas lo consideramos como erecciones normales. Y en esa tesis yo observé que en realidad el RIGICAM tiene valor cuando me da normal, pero cuando me da anormal puede estar interferido por distintas circunstancias, ¿sí? O por alteraciones del mismo ritmo del sueño que tiene el paciente, y que en realidad no es que tenga, porque ahí clasificamos, o se hablaba en ese momento de clasificar las disfunciones sexuales eréctiles o la fase de excitatoria en aquellos que eran orgánicos o psicológicos. Y en realidad a veces hay otras situaciones que interfieren en el ritmo del sueño y que desaparecen o se alteran las erecciones nocturnas, y eso no quiere decir que no tenga un componente emocional. La apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es un trastorno crónico relativamente común de sueño, caracterizado por ronquidos, porque disminuye el flujo de aire,
hay un colapso parcial o completo de la vía aérea superior, lo que lleva a una desaturación de oxígeno, una fragmentación del sueño y una somnolencia diurna. La apnea del sueño tiene eventos apnéicos y eventos hipoapnéicos. ¿A qué le llamamos un evento apneico? A la disminución del flujo de aire de más del 90% durante menos de 10 segundos, mientras que el esfuerzo respiratorio continúa. Y la hipopnea es la disminución del flujo de aire entre el 30 al 90% acompañado de una desaturación de oxígeno del 3% o más. ¿Cómo podemos evaluar qué está pasando con el sueño? ¿Qué está pasando con la oxigenación? ¿Qué pasa con la parte muscular respiratoria? Y esto nos da la polisomnografía. Este es un estudio que tiene varios canales, como ustedes ven ahí, que me registra los movimientos oculares rápidos, que me registra qué pasa con los músculos respiratorios, con un sensor que se pone a nivel del tórax, otro a nivel abdominal, otro a nivel de las piernas, y también se hace la oximetría. Y ustedes pueden ver aquí qué pasa con el flujo de aire en una apnea del sueño. Fíjense que aquí viene el flujo de aire, aquí la obstrucción reduce significativamente el flujo de aire. Aumenta o se modifica, fíjense, qué pasa con el abdomen y el tórax, la musculatura que generalmente trata de exigirse para poder sobreponerse a esa obstrucción. Y fíjense cómo cae la saturación de oxígeno. El paciente se despierta un poquito, que es un despertar, un micro despertar que no lo percibimos, y vuelve a entrar de nuevo en otro ciclo. Esa repetición en estos procesos de ronquido por apnea, por obstrucción de la vía aérea superior parcial o completa, hacen que la oxigenación vaya cayendo a medida que transcurren las horas. Y aquí inclusive aparecen los movimientos que pueden aparecer en los miembros inferiores en ese tipo de situaciones. La prevalencia de la apnea obstructiva del sueño en los hombres aumenta con la edad. Hablan de un 40 o un 32% en general. Pero si dividimos a esos en los menores de 50 años y de 50 años a 70 años, vemos que en menos de 50 años el 10% y de 50 a 70 años el 17%. La apnea del sueño también tenemos que tener en cuenta que tiene varios síntomas comunes durante el sueño y durante el día o la vigilia. Durante el sueño es lo que acabamos de ver, los ronquidos, la alteración de la saturación de oxígeno, etcétera, etcétera. Pero durante el día el cansancio, el malestar, la irritabilidad, a veces nos está hablando de que ese paciente tiene una apnea obstructiva del sueño y nosotros no sabemos. Para colmo, yo siempre digo que para los que hacemos sexualidad tenemos que prestar atención porque esto es un síntoma escondido. Escondido, ¿por qué digo? Porque ustedes le preguntan al paciente, ¿usted ronca? Habitualmente ellos dicen que desconocen o no saben o parece que le han dicho que esto podría ocurrir. Distinto es cuando vienen acompañados de su pareja, donde dicen, no, sí, ronca, doctor, usted no sabe cómo ronca, y de cuánto tiempo hace que ronca. Entonces, por eso digo que el apnea del sueño tiene un síntoma escondido que es el ronquido, que a veces los pacientes no lo perciben. ¿A qué se considera una apnea del sueño? Cuando el índice de apnea-hipopnea, lo normal es menos de 5 eventos por hora. Los ciclos del sueño, quizás me olvidé decirles, tienen 1 hora y media más o menos de duración y tenemos de 4 a 6 ciclos por noche, cuando hablamos al principio de cuáles eran las fases del sueño. Ese es un ciclo completo, las 4 etapas. Entonces dijimos cuando hay menos de 5 eventos por hora. Entre 5 y 14,9, estamos hablando de una apnea obstructiva leve, de 15 a 29 eventos moderada y más de 30 eventos es grave. Es muy frecuente observar esto, más de 30 eventos, 50, 60 eventos por hora
de apnea y hipopnea. Entonces, la apnea obstructiva del sueño y las disfunciones sexuales tienen una fuerte influencia negativa sobre la salud y la calidad de vida. Recordemos que la calidad de vida, en cierta manera, está medida por nuestras cuestiones laborales, nuestras cuestiones económicas, nuestras cuestiones de salud, la pareja y lo sexual. Y en realidad aquí, y si le agregamos una alteración en el ritmo del sueño, estamos hablando de un impacto sobre mi sexualidad del 50% en mi calidad de vida. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué es lo que justificaría o esta relación entre la apnea obstructiva del sueño y las disfunciones sexuales? Hay teorías que vinculan ambas condiciones. En un momento se habló del estado de ánimo y la somnolencia que provoca la apnea del sueño. También se habló de los cambios hormonales relacionados con el patrón del sueño alterado, perdón, y el ambiente hipotóxico durante los episodios de apnea. Y últimamente se está hablando de la disfunción endotelial como parte de un estado proinflamatorio sistémico causado por la disminución de la saturación de oxígeno a nivel del organismo. Yo siempre les digo a los pacientes que esto es como que usted quiere andar en el auto con poca nafta y en algún momento va a empezar a ratear el auto. Y efectivamente esto es lo que pasa, que comienza con algunos cambios sistémicos que terminan impactando sobre la respuesta sexual. También esto conduce a una disminución de los niveles de óxido nítrico. Ustedes saben que es un neurotransmisor muy importante en la respuesta sexual humana. Y aquí tenemos para ver qué pasa con la apnea del sueño y el riesgo cardiovascular. No nos olvidemos que la disfunción eréctil está propuesta como un marcador fenotípico de enfermedad cardiovascular. Es más, quienes hacemos sexualidad, preguntamos sobre cuánto hace que comenzó este síntoma, y a veces puede ser el primer dato que nos esté diciendo que estamos frente a un paciente con enfermedad cardiovascular. Y entonces allí vemos que la hipoxia y la reoxigenación hacen de que caiga la saturación de oxígeno. Si a eso le agregamos la alteración en el sueño y la deprivación a veces del sueño, todo esto que se prolonga también con movimientos musculares respiratorios, aumenta el estrés oxidativo. También disminuye la disponibilidad del óxido nítrico, que estamos hablando que lo necesitábamos, aumenta el estado inflamatorio o proinflamatorio. Todo esto me lleva a una disfunción endotelial, incluida el aumento de apoptosis que se produce. Ustedes saben que cuando ocurre todo esto, disminuye el óxido nítrico, se produce un estrés oxidativo, ¿sí? Comienzan a aparecer los radicales libres, y también se produce un estrés nitrosactivo, que es un exceso, se produce una peroxidación del óxido nítrico, que entre ambos atacan a la célula y es lo que le produce la apoptosis, porque el peróxido nitrito es el que impacta sobre la membrana, impacta inclusive alterando las cadenas de ADN y producen la muerte celular. A esto también hay que agregarle que para ambas situaciones, evidentemente que la susceptibilidad genética me va a facilitar la situación, ¿no? Para que yo pueda desarrollar esto. Y evidentemente la alteración, la privación del sueño también aumenta el riesgo cardiovascular. Y acá hay un dato muy importante. Este grupo de trabajo evaluó, decir, a ver, ¿qué pasa con el sistema inflamatorio? ¿Qué pasa con el aspecto molecular? En los pacientes que tienen una apnea obstructiva del sueño y disfunción eréctil, y aquellos pacientes que tienen una apnea obstructiva del sueño pero no tienen disfunción eréctil. Y ahí ellos observaron que en realidad los que tienen apnea del sueño con disfunción eréctil
tienen citoquinas inflamatorias más elevadas en el primer grupo. Esto es lo que nos lleva a la disfunción endotelial. Ahí estamos hablando de todos estos factores, ¿sí? Factor de crecer de necrosis tisular, la interleuquina 6, la proteína C reactiva de alto peso molecular. Esto que aparece como consecuencia de los efectos moleculares que produce la apnea obstructiva del sueño. El estrés oxidativo, ¿sí? El aumento de la inflamación a nivel del aparato respiratorio alto, la descarga noradrenérgica que se genera como consecuencia de la hipoxemia, aumenta la adhesión molecular, ¿sí? Estas son sustancias químicas que producen el aparato inmunológico y que modifica la adhesión molecular. Después tenemos las adiponectinas, como la leptina, la resistina. Todas estas moléculas impactan y facilitan este proceso que a veces también podemos confundir y que o suman efecto o se entremezclan los efectos en las cuestiones de cuando hay obesidad, en el asma, en las enfermedades cardiovasculares, en los fumadores, en los diabéticos. Bien, entonces se ha demostrado que la hipoxia intermitente nocturna está significativamente asociada con el estrés oxidativo y nitrosativo, que fue lo que vimos recién cuando hay un aumento de nitrógeno a nivel del organismo. Aumentan los marcadores proinflamatorios, hay un desequilibrio en la producción del óxido nítrico, hay un deterioro del endotelio. Todo esto hace que se ha observado, y es lo que han evaluado este grupo de trabajo, que la terapia de presión positiva continua de las vías respiratorias, lo que nosotros todos conocemos como CPAP, ha demostrado efectos beneficiosos sobre la función vascular del organismo y del medio proinflamatorio en la apnea obstructiva del sueño. Por lo tanto, es de pensar que el CPAP nos puede ayudar en los pacientes que tienen apnea del sueño y disfunción eréctil. Este trabajo trata de relacionar, es un aspecto narrativo, pero creo que lo debemos tener presente. Recuerden que al comienzo hablamos de que los pilares fundamentales para una vida saludable estaban en referencia a la dieta, al sueño y a la actividad física. A los pacientes, usted hace actividad física, cómo come, qué hora come, a qué hora come, pero cómo duerme es lo que no preguntamos. Y esto es un review narrativo sobre observaciones que han hecho en todos los datos que había en PubMed, en Medline, para ver qué relación había entre las disfunciones sexuales eréctiles, la microbiota intestinal y la apnea obstructiva del sueño. Y se observó que los probióticos y prebióticos ayudan a reducir la inflamación sistémica y mejoran la función de la barrera intestinal. Si restauramos la microbiota, mejora el sueño, y si mejora el sueño, puede ayudar a mejorar la función sexual. Cuando hablamos de los probióticos, son las bacterias que tiene el organismo, el intestino, para que ayuden a la digestión. Y los prebióticos son los que le dan de comer a esas bacterias para que vivan y se reproduzcan. Ejemplo de probióticos naturales, por ejemplo, es el yogur, ¿sí? Las frutas secas, las frutas, pero el mejor representante es el yogur. Y lo de los prebióticos son aquellas, generalmente las hojas verdes, ¿sí? Que le dan de comer a estas bacterias para que se mantengan y se reproduzcan, y esto ayuda a disminuir el proceso inflamatorio. Entonces el sueño es muy importante para regular las funciones del cuerpo.
Aquí podemos observar una revisión sistemática para evaluar la asociación entre apnea obstructiva de sueño y disfunción eréctil. Se realizaron búsquedas de datos indexadas hasta mayo, creo que era el año 2022, sin restricciones de tiempo ni de idioma. Y allí encontraron 28 estudios observacionales que evalúan la eficacia del tratamiento de la apnea de sueño en la mejora de la disfunción eréctil. 19 estudios tuvieron diseño transversal, 7 estudios fueron de casos controles y 2 fueron de estudios de cohorte. El odds ratio, es decir, lo que nos da el riesgo, ¿sí?, de que nosotros no tengamos una disfunción eréctil asociada a una apnea obstructiva del sueño, es de 0,45. Lo calcularon sobre 10 estudios. Y esto indica que en pacientes sin apnea obstructiva del sueño, el riesgo de una disfunción eréctil es significativamente menor que en pacientes con apnea obstructiva del sueño. 22 al 30% de los pacientes mejoran la disfunción sexual post-tratamiento con apnea obstructiva del sueño. Eso hicimos un trabajo nosotros allá por el año 2015, 2016, 2017. Juntamos 22 pacientes que presentamos en un congreso americano de urología y nos dieron el segundo premio por la investigación, y en la cual habíamos observado que un 20-22% de los pacientes mejoraban su respuesta sexual sin solamente haberle tratado la apnea del sueño, que ya veremos más adelante que no es un dato menor. Aquí lo que... A ver, ¿qué pasa con el ritmo del sueño? Que nosotros puede haber trastornos, puede haber mala calidad del sueño, puede ser una duración más corta del sueño. Generalmente, más en los médicos, tratamos de robarle horas al sueño para estudiar, para distintas situaciones, y durante muchos años terminamos durmiendo 4 o 5 horas. Ese sueño corto que hacemos hace de que se vaya alterando mi calidad en el ritmo del sueño, y por lo tanto, fíjense en cómo me aumenta casi en 2 veces los riesgos en todos los aspectos, 1,22, 1,97, 1,49, el odds ratio, y esto quiere decir que los trastornos del sueño se asocian con mayor riesgo de disfunción sexual tanto en hombres como en mujeres. Y aquí viene otro tema muy interesante relacionado con la apnea del sueño. La apnea del sueño es muy frecuente encontrar pacientes en los cuales hay testosterona baja. Y esa testosterona baja, nosotros a veces tratamos de corregirla, descartamos generalmente. ¿Qué buscamos? Las diabetes, un prediabético, buscamos un hipogonadismo que, como es preclínico, ¿sí? Buscamos si toma algunos medicamentos que pueden interferir sobre la testosterona, si hace actividad física, todo aquello pero no preguntamos sobre el ritmo del sueño, y fundamentalmente se llama obstructivo del sueño. Fíjense que la apnea obstructiva del sueño me disminuye el sueño REM, me disminuye el sueño profundo, me aumenta la excitación, disminuye la eficiencia del sueño, me produce hipoxia, me produce fragmentación del sueño. Todo esto va a impactar sobre el eje de la pituitaria, las gónadas y la corteza, la glándula suprarrenal, pero fundamentalmente esta parte del eje pituitario que va a disminuir la GnRH, disminuye la LH, que impacta sobre el testículo, baja la testosterona. Y esto se ve más acentuado aún en aquellos pacientes que tienen obesidad, ¿sí? Porque la sarcopenia, que produce la disfunción del adipócito por la transformación de testosterona en estrógeno con caída de la testosterona, la insulina resistencia, todo esto lleva a un desánimo, a una disminución de la motivación, aumenta la fatiga,
altera el sueño REM, altera la eficiencia del sueño. Todo esto también me facilita la obesidad. La obesidad me aumenta la insulina de resistencia, me modifica las concentraciones de la proteína transportadora de andrógenos. Por lo tanto, todo esto me lleva a una caída de la testosterona y esto, como ustedes ven, hace un círculo vicioso. Y esa caída de la testosterona también me puede alterar el ritmo del sueño. Y este es el dato importante. Entonces, en la obesidad, todo esto que se genera por el aumento de adipocito, aumenta el estradiol, aumenta la actividad de la aromatasa, como dijimos, aumentan las adipoquinas, aumenta el cortisol y todo esto impacta también sobre el hipotálamo. Bien, y ahí viene a veces una situación que nos suele ocurrir, y peor si no la conocemos, creo, es que ¿qué ocurre si yo le administro testosterona exógena a un paciente que tiene hipogonadismo? Que suele ocurrir, ¿no? Quizás ustedes han visto en la clínica situaciones como, a ver, miren, yo estoy en el consultorio ahora y esta mañana acabo de ver un paciente que él tiene una LH de 4, bueno, normal hasta 8 o 9, una testosterona de 239, en el cual hizo un test de clomifeno que habitualmente los pacientes que tienen menos de 6 de LH responden al clomifeno como para facilitar que recuperen su testosterona y no ponerlo en terapia de reemplazo de testosterona prontamente, que tenemos que tener sus cuidados también. ¿Sí? El paciente a veces con ayudarlo a que mejore su producción de testosterona con la alimentación, el ritmo del sueño y alguna medicación, es suficiente sin ponerlo tanto en riesgo de pasar a una terapia de reemplazo con testosterona, ¿sí? En la cual ustedes saben que tenemos geles, tenemos inyecciones, tenemos chips, etcétera, etcétera. Cuando yo administro testosterona exógena, puedo exacerbar una apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque disminuye la contracción de los músculos que dilatan la vía aérea superior y aumentan los que colapsan la vía superior. Aumentan los requerimientos metabólicos, aumenta el consumo de oxígeno. Por mayor metabolismo me produce hipoxia, exacerbo la apnea obstructiva del sueño. Y como disminuyo la ventilación, aumenta la hipoxia y la hipercambio. Todo esto exacerba la apnea obstructiva del sueño. Por eso creo que debemos comenzar a ver este tema, porque el corregir un hipogonadismo en un paciente que tenga una apnea obstructiva del sueño, que no la evaluamos, nos puede poner en riesgo. Este estudio trata, ustedes saben que cuando nosotros hacemos terapia de reemplazo hormonal con testosterona, tenemos que prestar atención a los glóbulos rojos, porque aumenta los glóbulos rojos, es decir, produce la policitemia, que es cuando tenemos más del 52% de hematocrito. Puede alterar la función hepática, tenemos que prestar atención a la próstata, monitoreándolo con el antígeno prostático, tenemos que ver qué pasa con el colesterol, qué pasa con los triglicéridos. Y aquí lo que tratan de ver qué pasa, la relación entre la apnea obstructiva del sueño y la policitemia secundarias en hombres con hipogonadismo, que reciben tratamiento. Hicieron una revisión retrospectiva de 2015 a 2014, 13% de los pacientes, un análisis multivariado, ¿sí? Mostró una fuerte asociación positiva entre la policitemia y el diagnóstico concomitante de apnea obstructiva del sueño en hombres con hipogonadismo, con un riesgo multiplicado por 2. ¿Sí? Tengo el doble de riesgo que si no estoy recibiendo tratamiento con testosterona. Entonces, en los hombres con hipogonadismo, particularmente aquellos que tienen un índice de masa corporal elevado, o sea, más de 30, que reciben tratamiento hormonal y desarrollan una policitemia secundaria, tenemos que tener cuidado de considerar el diagnóstico de una apnea obstructiva del sueño. Los objetivos para otra cosa que tenemos que tener en cuenta, perdón, y la cual aquí le podemos, digamos, dar la mano a la testosterona. Porque siempre cuando uno habla con los cardiólogos,
el miedo o el temor al tromboembolismo por la administración de testosterona. Porque en realidad la testosterona, más allá de producir la policitemia, es un factor para... Lo que hace es actuar sobre las enzimas que destruyen el coágulos. Digamos que minimizan su acción y por lo tanto hacen que se pueda producir un coágulo con mayor regularidad. ¿Está? Y fundamentalmente los pacientes que tienen varices, que hacen una trombosis y después viaja, pueden hacer un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, o a nivel cerebral. Entonces, como ustedes ven, el tromboembolismo libre de eventos cardiovasculares, ¿sí? Tiene menor incidencia también, y el riesgo de OSA fue mayor en los usuarios con terapia de reemplazo 18%, que los que no hicieron reemplazo el 12%. ¿Sí? Dijimos que la diferencia no fue estadísticamente significativa y el riesgo cardiovascular asociado a la terapia con testosterona puede ser menor de lo que temíamos. En realidad también pensemos que la testosterona es vasodilatadora y que la testosterona no solamente la necesitamos para la respuesta sexual, también la necesitamos para la fuerza muscular, también la necesitamos para la parte cognitiva. No nos olvidemos que maneja el circuito dopaminérgico, ¿sí? Que el sistema dopaminérgico es el que maneja la motivación. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con hipogonadismo, una de las cosas que ustedes ven es el paciente desganado. ¿Por qué? Porque tiene alterado su circuito motivacional que maneja la dopamina, que por eso también los chicos consumen drogas que actúan sobre el sistema dopaminérgico. Entonces, es digno de mencionar que el riesgo elevado de la apnea obstructiva del sueño en hombres que utilizan terapia con reemplazo con testosterona, lo tenemos que tener presente. Aquí, este review trata de ver qué hace el sildenafil. ¿Nos ayuda, no nos ayuda? Porque otra de las cosas que frente a este tipo de situaciones es lo que intentamos darle un sildenafil o un tadalafil. Sobre todo tadalafil no encontré nada. Pero en este trabajo, que son 4 ensayos clínicos aleatorizados bien diseñados, el sildenafil de 100 miligramos a demanda mejora el índice internacional de función eréctil en un 50%. Si yo le pongo el CPAP solo, mejora el 20-22%, lo que vimos en los otros trabajos, pero ambas terapias en conjunto mejora el 72%. Por lo tanto, otro elemento más para pensar qué tengo que hacer frente a un posible paciente con apnea de sueño. Existe una cierta evidencia sobre el empeoramiento de los datos respiratorios y los efectos cardíacos en pacientes con OSA grave tratados con inhibidores de la fosfoliesterasa 5. Los estudios publicados sobre los resultados de la función eréctil después del tratamiento quirúrgico de OSA son muy heterogéneos. Ustedes saben que la apnea obstructiva de sueño, otro de los tratamientos es la cirugía, que modifica el flujo de aire a nivel de la parte respiratoria. Y a eso los resultados son muy heterogéneos. Sí, la mejor respuesta, como vemos aquí, la obtenemos con el CPAP más el sildenafil. Y aquí este es un trabajo que se hizo en Taiwán sobre el Seguro Nacional de Salud. Entre 1997 y 2012 recogieron 16.040 pacientes. Alguna vez recibieron, hay 16.040 pacientes que alguna vez recibieron un tratamiento quirúrgico por una apnea de sueño y 4.637 pacientes que nunca recibieron un tratamiento quirúrgico. La tasa de incidencia de la apnea del sueño fue del 55% perdón, la tasa de disfunción. En el grupo que recibió tratamiento, mientras que los que no recibieron tratamiento tuvieron una tasa de incidencia de 76 por 1.000 personas por año, lo que está diciendo que los pacientes con apnea obstructiva de sueño que recibieron tratamiento quirúrgico se asociaron con un menor riesgo de desarrollar una disfunción eréctil en un 21% de los casos. La apnea obstructiva de sueño aumenta el riesgo de enfermedades y también empeora sus resultados. El 55% de los hombres con nuevo diagnóstico de disfunción eréctil tenían puntuaciones más altas en un cuestionario para detección de apnea obstructiva de sueño y peores puntuaciones para un índice
de función eréctil. El sildenafil demostró que ser eficaz en el tratamiento de la disfunción eréctil más la apnea con un CPAP solamente. La tasa de satisfacción cuando yo combino las dos cosas es el 68% y cuando utilizo el CPAP solo el 29%. Encontraron que el sildenafilo, este grupo de trabajo de Reisenberg, creo que fue en el 2006, encontraron que el sildenafil administrado antes de acostarse a los hombres con apnea obstructiva de sueño empeoraba los episodios respiratorios y de desaturación. Yo fui a buscar ese trabajo para ver a qué se lo atribuía y en realidad está en relación con aquellos pacientes que aumenta su congestión de la vía respiratoria alta y por lo tanto empeora la respiración y por lo tanto aumenta la desaturación. Tratar a los hombres con apnea obstructiva del sueño es imperativo, no solo como un enfoque para reducir las comorbilidades, sino también para problemas sexuales que representan un dominio importante en la calidad de vida. Fíjense en ustedes, aquí en ese trabajo, que es del 2006, ¿qué pasa con el índice de apnea y hipopnea? El basal es de 27, de 31 eventos. El placebo, si le doy placebo, 23, pero si yo le di sildenafil, me aumenta los índices de el índice de apnea y hipopnea y acuérdense que estos pacientes tienen apnea de sueño, ¿no? Por eso tienen este índice inicial. Y estadísticamente esos datos son significativos, me disminuye la saturación de oxígeno, me aumentan los eventos, por lo tanto, parece ser que deberíamos tener cuidado en ese grupo de pacientes de tratamiento con sildenafil. Este es el aumento de los índices obstructivos de apnea y hipopnea y la disminución de la saturación de oximoglobina se producen tanto en el sueño no REM como REM. ¿Se acuerda que hablamos del sueño REM no REM? Además, hay un aumento en el índice de excitación en el componente de alta y baja frecuencia cardíaca. Todo esto fue significativo solo en los que tienen en el sueño REM. Estas modificaciones, ¿sí? En perdón que no lo interpreté, no me olvidé, oximoglobina, tanto en el sueño no REM como en el REM, además un aumento del índice de excitación, ¿sí? Que eso se ve generalmente en el sueño REM. El uso del sildenafil 50 miligramos a la hora de acostarse juega un papel perjudicial en los parámetros respiratorios. Entonces, para concluir, la apnea obstructiva del sueño se considera uno de los factores de riesgo de disfunción sexual. No obstante, su estudio es limitado, como ustedes ven, pero creo que desde el punto de vista clínico tenemos que prestar atención sobre el sueño. Por esto que dijimos de una vida saludable. Cada vez más evidencia que muestra la asociación entre apnea y disfunciones sexuales. Evidentemente que se necesitan más investigaciones básicas y clínicas para ilustrar mejor la relación entre la apnea obstructiva del sueño y las disfunciones sexuales. Debemos considerar los trastornos del sueño en la evaluación de un paciente que concurre con una disfunción sexual. La evidencia actual sugiere que en el caso de la apnea obstructiva del sueño puede ser un factor de riesgo importante para una disfunción sexual. Muchas gracias. Excelente, Raúl. La verdad que espectacular y clarísimo, como siempre. Qué interesante la Bueno. temática y qué importante un poco tener en cuenta. Sabes que muchos compañeros y compañeras de académicos que nos están viendo desde Chile, España, Ecuador, México, Cuba, bueno, Argentina, están todos queriendo un poco interiorizarse con la temática. Si querés, suspender la presentación, así te vemos en pantalla completa. Bueno, Dejar de perfecto. compartir sería la opción de menú. Acá Eso, estoy. perfecto. Así Perfecto. que espectacular, todo el mundo atento a este tema que realmente
ha sido novedoso, que lo escuchamos en la última reunión de la academia que tuvimos en Buenos Aires, que Exacto. pudimos escucharte en esto. Y bueno, están viendo algunos comentarios, algunas preguntas, mucha gente Sí, felicitando también por la presentación, gracias. la claridad. Elena Sepúlveda te está mandando felicitaciones. Tenemos Bueno, gracias. al Sí. académico A Eusebio mí Rubio también, me a Laza gustaría Fernández también. saber si hay algunos psiquiatras o alguien que hace, ¿cómo es? Estudios del sueño en el grupo o en los que están presentes y que nos puedan aportar algo de cuál es su experiencia en relación a estas situaciones. Perfecto. Porque yo creo que eso nos va a enriquecer mucho y también, y hay una de las propuestas que en algunos de los trabajos decían los autores, es que tanto los centros de estudio de sueño como aquellos que hacemos sexualidad deberíamos unir esfuerzos para que podamos sacar conclusiones más evidentes. Exacto, perfecto. ¿Sabés que están llegando algunas preguntas? Diga. Una persona pregunta, ¿a qué paciente debería solicitarse la polisomnografía? Bueno, yo generalmente le pido a todos los pacientes que desde hace bastante tiempo le pregunto a los pacientes cómo duermen, a qué hora se acuesta, si se le cuesta dormirse. A veces hay algunos que tienen insomnio tardío, otros duermen pero después se despiertan a las 5 de la mañana y ellos habitualmente duermen hasta las 8. Aquellos pacientes en los que sospecho que pueden tener una apnea de sueño, porque ellos me dicen, sí, o ya no estoy con mi pareja porque roncaba mucho, o me despierto a veces exaltado y no sé qué me pasa. Todos aquellos, o aquel paciente que vos le haces todo generalmente no es un hipogonádico y se siente cansado, no tiene otro elemento, y vos decís, che, no tendrá una apnea de sueño. Y ese es el grupo de pacientes a los cuales les solicito una polisomnografía. Y cuando hay hipogonadismo y son obesos, también. Y si no Sí. saben si roncan o no roncan, no tienen algún dato que me oriente hacia una apnea de sueño, se los pido por esto que hablamos, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos los niveles de testosterona en un paciente con una apnea obstructiva del sueño grave? ¿O qué puede pasar, no? Perfecto, Raúl. Otra pregunta es, en el trabajo presentado, pone acá, se objetivó mejor respuesta al tratamiento de la disfunción eréctil combinando la CPAP con Sí, sildenafil. ¿Esto implica que habría que indicar sildenafil en todo paciente con apneas obstructivas del sueño? no. No, no, no. Lo que está diciendo es que en el grupo de pacientes que tiene apnea obstructiva de sueño y disfunción eréctil, si yo le hago un tratamiento combinado, o sea, si el CPAP solo, inclusive nosotros lo vimos, a eso en ese trabajo que yo les comenté que presentamos en el Mm. 2018 en la CAO, que un 20% mejora solamente con mejorar la saturación de oxígeno, ¿sí? Mejora la alimentación, hace actividad física, baja de peso. Eh, y, y el CPAP, que es una presión de oxígeno positiva. A ese grupo de pacientes, si yo le sumo un sildenafil, ¿sí? En tanto y en cuanto no esté dentro del problema del hipogonadismo, porque si hay un hipogonadismo, lo que yo hago es esperar de 3 a 6 meses que los neumonólogos lo vean, lo estabilicen, le comiencen a bajar la presión de perfusión de aire y eh, es cuando yo comienzo a corregirles el hipogonadismo y después lo medico con sildenafil. Perfecto, perfecto, clarísimo. La misma persona nos pregunta también si hay también asociada una unión o una asociación entre el síndrome de apneas obstructivas del sueño con alteraciones de la fertilidad masculina. Sí, eso está demostrado. Ese grupo de pacientes, siempre les digo yo que el testículo es la fábrica de los espermatozoides. Y si usted no le lleva combustible, y es probable que la fábrica no funcione correctamente y por lo tanto va a alterar su producción de la calidad de espermatozoides, no solamente en el volumen, la cantidad de semen, en la cantidad de espermatozoides, sino también en la morfología. También no tengo mucha experiencia con el test de túnel
en cuanto a si aumentaría la fragmentación del ADN. Pero es de esperar porque aumenta este proceso proinflamatorio que se genera y que me genera cambios oxidantales con aumento de los radicales libres. Los radicales libres me producen fragmentación del ADN. Y la fragmentación del ADN del espermatozoide hace que después, no es que me va a salir un bebé anormal, pero sí va a disminuir la tasa de implantación. Más cuando Perfecto. hacemos un ICSI, por ejemplo. ¿Sí? Yo creo que esos son datos, pero sí que impacta sobre la fertilidad. ¿Sí? Ah, perfecto. Otra pregunta ponen acá, ¿hay una asociación demostrada entre el uso de psicofármacos y la disfunción sexual eréctil? ¿Se puede hablar también de una combinación entre el uso de psicofármacos y cantidad de apneas obstructivas del sueño? Yo creo que sí. Yo creo, no conozco, no conozco, pero sí he visto que hay muchos psicofármacos que actúan, ¿sí? En la etapa del sueño REM, ¿sí? Y en la fase 3 del sueño no REM, que la fase 3 del sueño no REM es la fase con mayor protagonismo metabólico y hormonal. Y la fase REM es la que tiene las erecciones nocturnas que se generan en el varón. Y por lo tanto, si yo impacto sobre estas dos fases con alguna de las medicaciones, lo más probable es que a la larga esté cambiando su respuesta sexual. Y por lo tanto, Perfecto. también me va a alterar esto que vimos de la génesis en la testosterona, me va a alterar la motivación. Seguro. Perfecto. Raúl, impecable. Bueno, hemos Bueno, cumplido de forma perfecta con los tiempos. bueno, Raúl, la verdad que pedirte, por favor, tener alguna otra instancia más adelante para poder seguir profundizando sobre este ningún, tema y sobre las investigaciones que estás eh, haciendo al respecto. sí, sí, será un placer compartir todo lo que hacemos y lo que vamos encontrando y lo que van encontrando distintos grupos en el mundo que están abocados a esto. Así que para mí ha sido un placer, una satisfacción y un orgullo pertenecer a la academia y que me hayan dado este lugar. Qué grande, Raúl. Bueno, comprometerte y ya invitarte junto con el resto de los académicos de la próxima reunión nuestra que va a ser en el Congreso de Lima, Sí, Perú, en noviembre, que nos vamos a encontrar a hacer nuestra próxima reunión presencial. Decirle a los y las participantes que esto va a quedar colgado, editado en el canal de YouTube de la academia, en las redes, en el canal de Spotify también para poder compartir el podcast, un poco esto como material de estudio también y decir que nos vemos pronto, Raúl, agradecerte encarecidamente por acompañarnos en la jornada de hoy. no, por favor, ha sido, le vuelvo a repetir, más que un placer. Así que Bárbaro. buenas tardes y hasta siempre. Que les deseo lo Hasta siempre, mejor, buen Raúl. año y nos vemos en Perú. Exacto. Y nos vemos en la próxima. A cuidarse Dale. mucho, En Raúl. la próxima webinar, sí, ¿Cómo también. no? Cuidarse.